Ahora vamos a abrir la palabra. Hay dos pasajes, el libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías, el profeta llorón, y lloraba porque le pegaban, pero también lloraba cuando oraba. Hay una canción viejita que dice, como Jeremías oraba. ¿Alguien se sabe esa canción? Oraba, lloraba. Esa canción es de allá de los 30. Imagínense, casi 100 años, ¿verdad? 90 años atrás. Y vamos a abrir capítulo 29, versículo del 10 en adelante, y luego nos vamos a ir a San Juan. Pero antes de leer esto, hermanos, yo no sé cuántos en Navidad, no es Navidad, ¿verdad? Pero quiero decir algo. Yo no sé cuántos en Navidad hayan visto los niños que cantan villancicos afuera de las tiendas. ¿Sí los han visto? ¿Cómo se llaman? ¿Ese grupo cómo se llama? Dígalo fuerte. Ejército de Salvación. Esa es una institución que tiene más de 100 años. Su creador o su iniciador se llamó William Booth, de Inglaterra. Y la historia, más o menos para que tengas idea, la historia más o menos de cómo surgió esta institución, que no voy a hablar de la institución, sino de la persona y lo que hizo y por qué lo hizo, ¿sí? En los tiempos de William Booth, que es el creador del Ejército de Salvación, en Inglaterra se estaba comenzando la Revolución Industrial. Esto es para los que fueron a la escuela y saben un poquito de historia. Pero cuando vino la era de la Revolución Industrial, se desató una euforia por la riqueza, por el modernismo, ¿no? Y se agarraron a contratar muchísimas personas, que hasta los niños eran la mano de obra más barata y más rentable, porque en aquellos tiempos estaban haciendo pozos, ¿verdad? Pozos no solo para el agua, porque no había la tecnología todavía para tener, ¿verdad? Como lo tenemos hoy, pero se contrataban niños y niñas para hacer pozos de agua, y no solamente pozos de agua, sino para los mismos pozos que ellos necesitaban para la industria. Y fue un auge que despertó mucho, ¿verdad?, en la opulencia de las personas por hacerse ricos, los que ya eran, hacerse más ricos, pero al mismo tiempo venía un descontrol. Y como había una oferta de trabajo muy elevada, indudablemente pues se empezaron a abrir bares, cantinas, porque el trabajador tenía que de pronto descansar, y se abrieron bares, se abrieron cantinas, se abrieron burdeles y todo ese tipo de cosas, que en un momento dado se perdió el sentido del trabajo en alguna manera, no en toda, sino que ya estaban comenzando a prostituir a las mismas niñas que trabajaban, a los mismos niños, se estaban haciendo alcohólicos. Y William Booth estaba viendo, él era cristiano, diga conmigo, él era cristiano, pero dígalo con ganas, diga, él era cristiano. Entonces William Booth estaba viendo todo esto, cómo se estaba perdiendo la gente, cómo se estaban perdiendo los niños, las señoritas, los jóvenes, los adolescentes, y él sentía una impotencia, el no poder hacer gran cosa por ellos, porque como que la iglesia del tiempo de él se escondía. La iglesia, hasta hoy en día, quiero decir algo y lo voy a decir como un paréntesis, hoy en día hay muchas iglesias que de pronto nos quedamos solamente esperando, y me refiero esperando a que la gente llegue. Pero dice un dicho por ahí que si la montaña no viene a ti, pues tú tienes que ir a ellos. Es decir, la iglesia no solo tiene que quedarse esperando que la gente llegue, sino que la iglesia tiene que ir a donde está la gente. La gente tiene que salir de sus cuatro paredes, de conformismo a veces, porque es muy cómodo estar en una congregación donde pues nos reunimos y venimos,
pero a veces no es fácil salir a la calle, salir a lugares donde muchas veces le queremos sacar la vuelta. ¿Y cuáles son los lugares que les queremos sacar la vuelta? Bueno, pues de pronto están los Escuadrón de la Muerte. ¿Alguien ha oído de eso? De puro teporochito. Buenos días. Espero no dormirlos en esta. ¿Cuáles son los lugares donde a veces le sacamos vuelta? Pues donde están los borrachitos, donde están los andrajosos, donde están los prostíbulos y ay, no, por ahí no, porque hay. Donde están los drogadictos, quemando la marihuana, drogándose, inyectándose la cocaína, la heroína. Y muchas veces como iglesia, a veces no somos tan dados a ir a esos lugares, como que esquivamos, como que nos escondemos, como que decimos pues que Dios los traiga, porque es más cómodo que Dios los traiga a ir nosotros por ellos. Y entonces William Booth, el creador del Ejército de Salvación, pues él vivía en una iglesia que más o menos era así, una iglesia que esperaba, no una iglesia que salía. Y él dijo, yo tengo que hacer algo por esta gente que se está perdiendo. Y entonces él tomó la decisión de salir a los lugares donde estaban tomando, donde estaban los bares, donde estaban las cantinas, donde estaban los prostíbulos. Y la idea de él era llevar comida, cantar y dar comida. ¿Quién se resiste a una comida? Buenas noches. Pues yo creo que nadie. Y luego escuchando canciones que adoraban a Dios y que alababan a Dios, porque en el corazón de William Booth, él decía, yo creo que si no los cantos, la comida o algo, Dios tiene que hacer algo en ellos. Y poco a poco empezó a reclutar personas que Dios empezó a tocar el corazón de ellos, pero el que hizo la obra, y sabemos que el que hace la obra es Dios, porque hermanos, dice la Biblia que Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque uno puede hacer las cosas, pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted puede hacer y deshacer y no hay resultado y no hay fruto. ¿Por qué? Porque hay un punto donde el hombre, usted como hombre y mujer de Dios, se tiene que conectar con Dios. Y yo en esta mañana quiero hablarte de esos pozos que hay que abrir, no como los que William veía que abrían en aquel lugar, sino pozos de oración, pozos de bendición. Y qué mejor que la oración es el mejor boquete que podemos abrir para penetrar el mundo espiritual. Alguien aplaude en esta mañana al Señor. Si me estás oyendo. Porque de pronto cuando tú no consigues nada, tú tienes que darte cuenta que entonces tienes que empezar a orar y tienes que empezar a buscar y a hurgar en la presencia de Dios y a meterte con Dios y a estar tocando la puerta y a estar, vamos a decir, escarbando como el que hace un pozo. Y perdónenme ir a ese ejemplo, pero ¿alguien ha visto cómo se hace una noria de agua? Bueno, levanten la mano porque ese amén se pierde entre la gente y yo la han pareado más. Bueno, ¿sí sabes que no es fácil? Hoy tenemos tecnología que ya los barrenos y la tubería y la tecnología pues te lo hace, nomás le pagas 30 o 40 mil pesos y te lo hace. Pero en aquellos años donde no había esa tecnología, pues le sudaba, hermano. Y de pronto había... Deja tú cuando la tierra es blanda, deja tú, pero cuando es piedra, imagínate esa persona en medio de la nada, porque cómo eso es algo maravilloso, cómo sabía la gente que había agua ahí, hermano. Yo sé que hay ciertos trucos que uno no puede a veces de pronto practicar eso, la famosa varita y eso no es de Dios, aunque es un misterio, pero usaban la varita esa y donde la varita pum caía y era raro, era bien extraño, pero pum, ahí había agua, fíjate, no lo hagan, favor de no hacerlo en casa. Pero se daban su idea de saber dónde había agua. Y empezaban a escarbar y probablemente había personas que de pronto les decían, oye, ya llevas 3 metros, 4 metros, o sea, ¿en qué cabeza se le ocurre aquí? Pues sí, pero no voy a estar todo el tiempo dependiendo de la lluvia y no voy a estar dependiendo de algo y si aquel pozo se secaba, porque había pozos que se secaban.
Entonces, pero imagínate, cuando la persona escarba y escarba y escarba agotantemente, y después de cierta cantidad de meses, a lo mejor, no sé, de ciertos metros perforando, picando la piedra con el marro, con la barra, yo no sé con qué, y de pronto darte cuenta que empieza entonces a humedecerse la piedra que estás picando. Dice, esta piedra ya se ve azul. Y los que saben dicen que donde está la piedra azul, después de la piedra azul, pues está el agua. ¿Y tú qué piensas que siente una persona cuando encuentra el agua? Alegría, gozo, satisfacción. Ahora, el agua no se la va a tomar él solo. El agua no se la va a acabar él solo. Cuando una persona hacía un pozo en aquellos años, la hacía no solo para pensar en su familia, para pensar en la comunidad. Y esa persona era compartida. Esa persona sabía que era para ayudar a la comunidad. Este señor, este personaje del que estamos hablando, de William Booth, cuando él empezó a hacer estos grupos donde él llevaba comida y donde él llevaba las alabanzas, él decía, si puedo lograr algo, bendito sea Dios, pero yo voy a esperar. Voy a creer que algo Dios va a hacer en estos cantos y el llevar esta comida. De pronto tú dices, ¿qué provecho tengo ir a hacer esto? ¿O qué beneficio tengo? ¿O qué voy a ganar con hacer esto? Cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú estás abriendo esos boquetes espirituales en el mundo de lo espiritual a través de la oración, porque yo siempre he dicho que la oración nos conecta con Dios y la oración hace lo que nosotros no podemos hacer. No sé si me estás oyendo en esta mañana. Entonces, cuando él empezó a hacer esto, no lo hizo porque él quiso, lo hizo porque Dios le inspiró, y Dios empezó a ponerle personas que lo ayudaran, que lo inspiraran, que lo motivaran. Y había personas que le daban comida. De pronto iba a las fábricas porque estaba la revolución industrial. No, sí, te damos el pan, te damos la leche, te damos esto. Hágalo porque nuestros trabajadores llegan contentos y algunos ya están cambiando de idea, y sigan haciendo la obra. Y él empezaba a hacer la obra, y cuando él estaba viendo que Dios estaba haciendo algo en la gente, él empezó a prepararlos, empezó a discipularlos, empezó a enseñarlos, y literalmente les ponía el nombre como un ejército: capitán, teniente, coronel, sargento. Buenos días. Por eso se llama el ejército de salvación. Tiene más de 120 años. Yo pregunto, ¿todavía sigue eso? Todavía sigue. Todavía sigue el ejército de salvación. Todavía siguen dando comida. Tienen orfanatorios. Ahora, lo que empezó en el corazón de un hombre, Dios lo fue prosperando. Dios lo fue bendiciendo. No sé si me estás entendiendo lo que estoy hablando en esta hora. ¿Sí estás entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, quiero que vayas a Jeremías 29, por favor, versículo 10 en adelante, porque esto es bien interesante, hermanos. Muchas veces nosotros no hemos logrado cosas porque no hemos estado abriendo esos boquetes, esos pozos de oración, esos lugares donde salen los manantiales para saciar la sed de la gente. Y dice el Señor, le dice al profeta Jeremías: dile a este pueblo que después de la cautividad yo los voy a visitar, porque fueron cautivos por su pecado y fueron cautivos por su maldad, pero a partir de ahora yo voy a estar con ellos. Y mira lo que dice la palabra: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años y yo los visitaré, dice, y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Yo los voy a visitar y yo voy a estar con ustedes. ¿Cuántos creen que necesitamos una visitación de Dios continuamente en nuestra vida? No tiempos de oración, no tiempos, porque a veces cuando uno tiene campaña como que la gente se anima, y está bien hacer campañas evangelísticas, está bien de pronto invitar predicadores, pero la oración no debe de ser ocasional. Esos boquetes que van a abrir la bendición de Dios y que van a destapar las aguas en el nombre del Señor, que van a fluir sobre tu vida, no son tiempos, son momentos de continua búsqueda con Dios, de una sed que tenemos de buscar la presencia de Dios. ¿Me estás oyendo lo que estoy hablando? Versículo que sigue, por favor. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? Yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que tú esperas. Yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿qué es el fin que tú estás esperando? No me contestes. Pero ¿cuál es el fin que tú estás esperando? Como hijos de Dios, mira, este hombre llamado William Booth,
Él sabía, no estaba perdiendo el tiempo. Él no decía, pues voy a dar de comer porque pues tienen hambre, le voy a dar un canto pues nomás para animarlos. No, él iba más allá. Dios estaba abriendo esos boquetes de bendición y manantiales de agua para saciar el alma, porque él no estaba pensando en llenar el estómago, estaba pensando en llenar el alma, y no lo hacía él, sino el Espíritu de Dios que estaba en él. Pero él estaba esperando resultados. Cuando tú estás orando, tú tienes que esperar resultados. Cuando tú estás, mira, tú piensas que es en vano venir a la casa de Dios, en vano que estás orando. No es en vano que estás orando. Hay un momento en que ese boquete se va a abrir, como el que está escarbando para hacer un pozo, para hacer una noria. A lo mejor se cansa en el camino, a lo mejor sus amigos le dicen, ya no escarbes, aquí no hay agua. Muchos han escarbado, nunca ha salido agua. Yo no sé lo que pasa en la mente de alguien que está abriendo un pozo para que salga agua, pero qué satisfacción siente la persona cuando de pronto empieza la humedad, cuando de pronto la piedra comienza a verse húmeda. Qué satisfacción cuando el agua comienza a brotar. ¿Me estás oyendo, iglesia? Versículo que sigue, el 12, por favor. Versículo 12. Entonces tú me vas a invocar y tú vas a venir y tú vas a orar. ¿A quién? Tú vas a orar a mí y yo te voy a oír. Tú vas a orar y yo te voy a oír. Porque de una profundidad a otra profundidad Dios llama. Eso lo dice el Salmo. Un abismo llama a otro abismo, una profundidad llama a otra profundidad. Lo que hay en el corazón, lo que hay en el espíritu de nosotros, y empezamos a orar no por una emoción, sino por una guianza de Dios. Entonces Dios empieza a abrir esos boquetes en el cielo y empieza a hacer que esa agua comience a fluir, y Él empieza a hacer lo que tú no esperas, y Él empieza a abrir camino, y Él empieza a hacer cosas grandes. ¿Me invocarás? Orarás a mí y yo te oiré. Versículo 13, por favor. Y me buscarás y me vas a encontrar, porque me buscarás ¿de qué? Me buscarás. Te voy a hacer otra pregunta y no me la contestes. ¿Estamos buscando a Dios de todo corazón? Dice el Señor que el que busca halla, y al que toca se le abre, y al que llama se le oirá. Si estamos buscando verdaderamente de corazón, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Él abrirá esos pozos de agua donde hay manantiales para saciar el corazón de la gente que necesita al Señor, de las almas que están perdidas, de tu familia que todavía no es cristiana. Tú no pierdas la fe y la confianza que tarde que temprano tu hijo, tu hija, tu familia va a venir a Cristo rendido a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vaya al Evangelio de San Juan, porque apenas voy a empezar a predicar. ¿Quién vive? Cristo. Pueblo de Dios, nos estamos gozando. Amén. San Juan capítulo 4. Cuando usted se mete con Dios, Él hace lo que tenga que hacer para darte lo que hay en tu corazón. Yo me pasé. ¿Están aquí? Me daría gusto que se viniera el aguacero para que no se vayan. Yo me pasé 20 años. ¿Sabe lo que son 20 años, hermano? Un cuarto de siglo, casi. 20 años me pasé escarbando un pozo, orando y orando por la radio. 20 años. No contando que desde 1994 yo ya estaba en Radio 13 y luego en la MCA, la de Pánuco, la 1090 de Pánuco en la MCA. De pronto no había recursos, me paraba un tiempo, regresaba. Pero desde el año 2000, antes del 97, empecé a orar y en el año 2005 por ahí, 2006 por ahí, un hermano me dijo, salía del programa, ya eran las 10 de la noche, tenía mi programa de 7 a 10.
Y entonces me dijo un hermano afuera, me habló y me dijo, me miró, lo miré y nos miramos. Y me dijo, Jaime, ¿tú crees que Dios te puede dar una radio 24 horas? Y yo creo que sí. Y afuera de una antena que no era mía, empezamos a orar una locura. Y oramos. A los meses después empezamos a ver que ese boquete, ese pozo que estábamos escarbando a través de la oración, empezaba a dar fruto. ¿Cuánto tiempo te has estado pasando tú orando por algo? Y parece que no va a suceder y parece que no vas a tener respuesta. Yo te digo en esta mañana, no desmayes. Llegará el momento en que tú vas a ver con claridad, porque la Biblia dice que si no desmayamos, Él contestará nuestras peticiones. El que busca halla, al que toca se le abre y al que llama se le oirá. ¿Sí me estás oyendo? Entonces no pierdas la fe y no pierdas la confianza. Si estás orando por algo, por alguien, que Dios va a hacer cosas maravillosas. Te vuelvo a repetir, una profundidad llama a otra profundidad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú crees que Dios no veía mi corazón? A ver, levanta tu mano, quiero que te conectes conmigo. ¿Tú crees que Dios no miraba mi corazón? Él ve tu corazón. Él ve tu necesidad. Yo cuando casé a un hombre que tenía 62 años, le pregunté, él me decía, yo me quiero casar. Y lo agarré un día y lo miré a los ojos y le dije, ¿realmente te quieres casar? Y se rió y se puso rojo. Le digo, no te pongas rojo, dime la verdad. Dijo, sí me quiero casar. Pues te vas a casar. Si tú quieres, porque papá Dios es nuestro Padre. Y dice la Biblia que Él sabe de lo que tenemos necesidad. No sé si me estás oyendo. Porque la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Y Dios es el creador del matrimonio. O sea, Él no está deseando algo en contra de la voluntad. Él está deseando algo que Dios desea que tengamos como hijos de Dios. Y yo le dije, te vas a casar y te vas a casar. Y siempre le decía, te vas a casar. Y habían pasado 1 año, 2 años. Dijo, oye, me voy a casar, ¿verdad? Le dije, sí. Le digo, si te estás burlando, te vas a casar. Y en el 4.º año de estarme él diciendo a mí en lugar de yo a él, porque el más apurado era él. Buenos días. ¿Qué crees que pasó? Lo casé. Y después de que lo casé, le dije, ahora, ¿me puedes decir lo que me decías? Es que a uno se le hace imposible. Pero para Dios no hay imposible. Porque Él ve lo que hay en la profundidad de tu corazón. Él conoce tu necesidad. Sabe lo que tú anhelas en el fondo del corazón. Sabe tu más ferviente necesidad que tienes, y no porque estés desesperado, sino porque es algo que tú anhelas en tu corazón. Puede ser un trabajo, la planta de un trabajo, puede ser una casa, puede ser, no sé lo que sea, pero hay algo en el corazón que has estado anhelando, que has estado deseando. ¿Sí me estás oyendo? Ahora, capítulo 4 de San Juan, versículo 5, es la historia de la samaritana. Y aquí encontramos algo, que los judíos evitaban pasar por ese lugar, evitaban pasar por Samaria, porque había una pugna, había pleito, había rivalidad cultural, religiosa, y no se podían ver porque así lo dice la Biblia. Pero el versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Diga conmigo, Sicar. Y luego dice, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Fíjate lo que dice, heredad. Esta tierra la compró él y se la dio a José. ¿Estás oyendo lo que estoy hablando? Entonces, Sicar era una de las primeras
propiedades que se compró y que el pueblo de Israel se hizo benefactor de él. O sea que le costó al pueblo de Israel la tierra en donde está. Nomás para que tengas una idea. No sé si estoy cantinfleando. ¿Sí me están oyendo? Lo que cuesta es lo que tú valoras. Qué sabio, ¿verdad? Lo que cuesta es lo que tú valoras. Es como se las había dado a Jacob a José. Y aquellos decían, no, esto es de nosotros, porque Abraham, y era una cosa de que tuya, mía, dijo aquel, te la presto. Era una pugna, era un pleito que tenían por esa tierra que Jacob le había dado a José. Y en ese lugar, versículo 6, dice que en ese lugar estaba el pozo. Buenos días. Dígalo fuerte. Estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, entrando ahí y cansado del camino. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado del camino, con un propósito. Que el Señor siempre es un Señor de propósitos. Dios es un Dios de propósitos, para improntar algo en nuestra mente, para enseñarnos algo. Él podía haber escogido otro lugar, pero cuando tú lees los versos anteriores, dice, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Hay momentos que las cosas son necesarias y muchas veces, aunque las queremos evitar, no podemos, porque Dios nos está llevando a ello. A veces no es que nadie lo pueda hacer, no, es que a veces Dios quiere que tú lo hagas, porque Dios sabe que tú tienes el corazón, el pulmón y el riñón para hacerlo. No sé si me hago entender en esta hora. Si estás captando lo que estoy hablando. O sea, no que alguien no lo pueda hacer, sino que Dios quiere que tú lo hagas. Pero a veces nosotros queremos evitar, como los judíos no querían pasar por ahí, y no querían pasar por ahí, y no querían pasar por ahí, por discusión, por problemas, por lo que usted quiera. Pero Dios, el Señor dijo, yo quiero pasar por Samaria. Me es necesario pasar en ese lugar donde está el pozo y la heredad de Jacob. ¿Están aquí conmigo? Y estaba cansado, y ahí se sentó junto al pozo. Y dice que era como la hora sexta. Este pozo era un pozo muy tranquilo. Este pozo tenía una particularidad, porque había sido muy complicado y muy difícil. Cuando este pozo se hizo, dicen los expertos que había antes del agua 3 metros de pura roca y de pura piedra. ¿Tú sabes lo que es escarbar 3 metros de roca? Donde no hay dinamita, porque estamos hablando del tiempo de Cristo. Hoy en día tú pones una dinamita y el pozo lo haces en un día. Escarbar 3 metros de piedra no es fácil. No es sencillo llegar a la profundidad necesaria para sacar el agua. ¿Y por qué era una particularidad que tenía este pozo? Porque había primero una capa de pura tierra blandita, y luego otra capa así como de barro, no tan dura como la piedra, pero sí dura, de barro, y al último la piedra. Lo más difícil, lo que tal vez nadie quería hacer. Y esa era una particularidad que tenía este pozo. Y ese pozo todavía, que el Señor me permita ir, porque ya un viaje lo cancelé, pero el Señor me permita ir, pero este pozo todavía sigue dando agua. Todavía sigue dando agua. El pozo de Jacob. Y este era un lugar donde la gente se deleitaba, porque lo veían no solamente como algo histórico. Estamos hablando del tiempo de Jacob, del que tuvo el sueño, porque tú sabes que Jacob salió sin nada, huyendo de su hermano, y en un sueño donde hay una escalera que suben ángeles, bajan ángeles y suben ángeles, y él dijo puerta del cielo y casa de Dios, y tú sabes esa historia, y puso una piedra, y ya sabes tú el testimonio de Jacob y todo eso, ¿no? El punto es
que todos lo veían como no solamente algo que les traía una añoranza maravillosa, una gratificación de decir, esto lo hizo nuestro padre Jacob, esto lo hizo nuestros ancestros, esto trae una bendición que hasta nuestros días lo estamos disfrutando. Entonces era un lugar muy peculiar porque la gente se ponía contenta, la gente podía disfrutarlo. ¿Sí me estás oyendo lo que estoy hablando? Entonces es bien importante porque alguien estaba ahí. ¿Y quién crees que estaba en ese lugar? Buenos días. ¿La mujer? No los escucho. ¿Quién estaba? La mujer samaritana. ¿Sabes una cosa? Aunque tú no lo sepas, pero hubo gente que estuvo orando por ti. Tú eres el resultado de gente que estuvo orando por ti, que ni sabes quién estuvo orando por ti. Pagó el precio de la oración, pagó el precio de ayunar, de buscar, de sembrar, hizo tantas cosas. Y hoy tú estás recibiendo bendiciones de Dios porque alguien estuvo orando por ti. Alguien tuvo que predicarle a alguien para que el mensaje llegara hacia ti. No sé si me estás escuchando. Yo he escuchado testimonios y lo tengo que decir, aunque no está parte del mensaje, pero es lo maravilloso cuando tú predicas porque el Señor te pone cosas y no sabes ni por qué te las pone y las tienes que decir. ¿Estás oyendo? Y yo me acuerdo de una hermana que ella trabajaba en una casa, no sé cómo se le llame por el respeto, ¿verdad? Pero ¿cómo se le llama a las que trabajan en casas? Empleada doméstica, ¿verdad? O otro nombre más bonito luego me lo dan. Pero ella trabajaba ahí, cristiana, buscando a Dios, una mujer consagrada, entregada al Señor. Todos los días oraba, todos los días decía, yo voy al lugar donde me dan de comer, Señor, no porque me lo den gratis, sino porque me lo gano trabajando, pero quiero que bendigas ese lugar, quiero que salves a mis patrones, porque los patrones no conocían a Dios, tú sabes, gente arrogante, con negocios y todo, ¿verdad? Y ella con un corazón humilde oraba todos los días, por sus patrones y decía, Señor, sálvalos, llámaselos a arrepentimiento, Padre, yo quisiera que tú los salvaras. Tú sabes el corazón de alguien que anhela que alguien sea salvo. ¿Me estás oyendo? De pronto el esposo, el patrón se enferma, le da parálisis, bueno, todo se bloquea su cuerpo, se enferma y la cosa se complica porque ¿quién crees que iba a trabajar más? Pues ella, porque ahora había que moverlo, había que bañarlo, había que atenderlo. Antes eran las cosas un poquito no tan complicadas, pero ahora se elevaba el compromiso. Una mujer, escúchame lo que te estoy hablando, una mujer que está orando por una familia que quiere que se salva y de pronto cambia el panorama. Si lo vemos desde un punto de vista de trabajo, cualquiera dice, no, aquí la cosa por el mismo precio pues ya no me conviene y no creo que los patrones me vayan a dar un poco más, así que mejor le digo adiós y hay que se las vean y que le busquen a alguien. Pero el corazón de ella decía, Dios tiene un propósito con esta familia. Señor, solamente le pido que me dé paciencia, que me dé fuerza y que me dé sabiduría. Y hasta donde usted me guíe. Y ella empezó a orar y a seguir orando más intensamente. El hombre indudablemente rejego, porque si antes de que estaba enfermo era rejego, soberbio, así de mal carácter, bueno, pues dijo ella, pues ahora se va a poner la cosa peor. Pero ahora la ventaja es que ahora no puede hacer nada porque está tieso. Buenos días. Todos los días ella le hablaba. No se enoje, no voy a decir nombre. No se enoje. El Señor tiene planes con usted. Entonces se le agarraba la cabeza. No me hagas. Se movía el Señor. Bueno, ella, pero no se enoje. Mire, Dios tiene planes con usted. Y un día en su iglesia de ella iba a haber una campaña evangelística. Qué importante es que cuando tengamos actividades en la iglesia, y no solamente campañas, todo el tiempo usted tiene que estar invitando gente a la iglesia, todo el tiempo, porque usted no sabe en dónde va a brotar el agua. Esos son los pozos que hay que estar abriendo. Usted no sabe en qué momento aquel corazón se quebranta. Usted no sabe en qué momento la persona le vaya a decir que sí. Durante mucho tiempo te dijo que no, que eras fanática, que eso era para gente que no tiene tiempo o cosas que hacer, pero usted ahora resulta que la persona le dice que lo quiere acompañar. Por eso es importante invitar almas a la casa de Dios.
Y entonces iba a haber una campaña y él le dice a su patrona, mire, hay una campaña, el hermano que viene tiene el don de sanidad, el anhelo, el amor. Y me he dado cuenta que muchas veces cuando Dios sana a una persona, la sana no tanto a veces porque hay mucha fe, sino por el corazón que tienen por aquella persona. Sí, yo he encontrado en la Biblia que grandes milagros que Cristo hizo, los hizo por terceras personas, no solo por el enfermo, sino por terceras personas que aman al enfermo. Cuando hay un enfermo, lo que más deseamos es que Dios lo sane, ¿cierto o no es cierto? Y entonces ella le dijo, mire patrona, hay una campaña en nuestra iglesia, una iglesia pequeñita, no importaba el lugar, de láminas, sin piso de concreto, sin abanicos, un calorón bárbaro, y en verano, ¿te imaginas, hermano? Cualquiera que no tiene fe y cualquiera que no está conectado con Dios diría, ¿cómo van a venir mis patrones a la iglesia? No, sí, son de tacuche, son de aire acondicionado. Cuando una persona necesita a Dios, no importa el lugar, lo que quiere recibir de parte del Señor. Pero algo más, cuando una persona busca a Dios, usted que busca a Dios, usted que está orando a Dios, usted no se fija si la persona tiene o no tiene dinero, si es gobernador, si es diputado, si es empresario. Usted ve un corazón que necesita a Dios, y todos necesitamos de Dios. Y cuando usted está conectado con Dios, usted quiere que esa persona sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la patrona le dijo, pues sí está buena la invitación, y lo que más queremos es que Dios lo sane y todo. Y le dice, ¿tú crees? Pues yo sí creo que Dios lo va a sanar, pero ustedes son los que tienen que decidir. Pues resulta que hubo muchas trabas. Finalmente habían 4 días de campaña. Los primeros 2 días no pudo ir, pero ella estuvo orando y ayunando para que sus patrones fueran. Finalmente llegó el famoso sábado, va. Entonces le dice a la patrona, no puedo llevarlo porque yo estoy en el trabajo. Había que caminar 8 cuadras en una rueda, silla de ruedas. ¿Y quién lo va a llevar? Pues tú eres la que lo invitaste. Échate eso al corazón. Lo preparó, lo arregló. Qué bueno que quiso, se lo llevó. La primera noche no pasó nada. La segunda noche tampoco. Regresó y el hombre se puso un poco más como, porque nomás, a veces el enfermo lo que busca es sanidad solo, pero Dios lo que busca es el corazón. Pero ella dijo, Señor, la semilla ya está sembrada. Y ahí las cosas empezaron a fluir, y en uno de esos días que ella estaba conectada con Dios, de pronto se abrió el boquete de la bendición espiritual, y de pronto ella sintió orar por él, y le dijo, patrón, nunca le he pedido algo, pero quiero orar por usted. Él ya estaba un poco más quebrantado porque él ya había ido en la campaña y ella lo estaba ministrando, pero lo que ablanda el corazón es el Señor. Lo que ablanda el corazón es la oración que nosotros hacemos a Dios. Y aquel hombre, de una manera sobrenatural, aceptó la oración y dijo, está bien, ora por mí, ¿verdad? O sea, sí, lo dejó que orara por él, y ella empezó a orar, le puso aceite, ¿verdad? Y empezó a orar con todo su corazón. ¿Qué te puedes esperar de una persona que no tiene preparación? Y digo porque conozco a la persona y se lo estoy hablando porque ella me lo dijo. No tiene preparación. Si trabaja en una casa es que no tiene preparación, número 1. Pero ella tiene un corazón que Dios le había preparado. Escúchame lo que te estoy diciendo. Dios bendiga a todas las personas que aman a Dios sinceramente. Dios bendiga a todas las personas que amamos a Dios, a todas las personas que están conectadas con Dios a través de la oración. ¿Alguien puede aplaudir al Señor en esta mañana? Sí me estás oyendo. Y de pronto empezó a orar por él, y de pronto ella sintió literalmente que los huesos empezaban a enderezarse, y que empezaba a moverse él, y que las manos, porque no levantaba las manos, y empezaba a levantar, y de pronto el hombre empezó a llorar, empezó a temblar y a llorar en la silla de ruedas, y ella sintió de parte de Dios, le dijo, bueno, ahora levántese en el nombre de Jesús, y se levantó aquel hombre, y empezó, ahora camine para allá. Ahora la evangelista era ella, hermano. Ahora camine para allá, y aquel hombre, camine en el nombre de Jesús. Ahora la que estaba mandando era ella, fíjate. Ahora la patrona era ella. Y el hombre, camine más fuerte, ahora corra. Y aquel hombre gritando. Yo siento gozo en esta mañana, gritando. Oye, imagínate a alguien que está enfermo por meses, con parálisis, que sabe que eso va a empeorar, y de pronto se levanta con la oración de una persona a la que menos tú puedes esperar. ¿Tú crees que no había gozo en ese hombre? ¿Tú crees que no había alegría en ese hombre? Claro que sí, porque esa es la gloria de Dios, esa es la presencia de Dios, de alguien que está abriendo esos pozos por medio de la oración. Dios está buscando gente como usted para que abra esos pozos de bendición. ¿Sí me están viendo?
Y aquel hombre se levantó contento, gozoso, llorando, gritando, brincando, y la abrazó y le dijo, y de ahí amó mucho a esa mujer. La amó bastante. Pues era su madre espiritual. Cuando tú evangelizas a una persona y te cuesta, porque cuesta, hermano, ganarte un alma para Cristo cuesta. Lágrimas, rodilla, ayuno, oración, inversión. Muchas veces te desvelas, te desgastas. Ella era su madre espiritual. Indudablemente un testimonio grande, y creció ese hombre. Y no solamente me lo platicó ella, sino me lo platicó él. Y me dijo, pastor, yo soy el producto de una mujer que oró a Dios. De alguien que no esquivó, de alguien que no se fue sacándole al problema, sino que de alguien que lo enfrentó porque amaba a Dios. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y allí había una mujer a la que no tenía buena reputación. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la historia de la mujer samaritana, la Biblia dice, ¿cuántos maridos has tenido? Buenas noches. Parece que ustedes no están aquí. Por favor, ¿cuántos maridos ha tenido? 4. 5. ¿Y el que horas tienes? Ingrata. Llevaba ya 6. Imagínate. 6. ¿Qué piensa una mujer? Levanten las manos las mujeres que estén casadas, por favor. Y déjenla levantada las que estén felizmente. Ya la bajaron varias, pero bueno. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa una mujer que hay un pozo donde van a sacar agua para la casa y donde saben que ahí hay una mujer que tiene fama de que 5 maridos había tenido y el que ahora estaba fraguando, que era el 6º? ¿Lo dejaría la mujer ir al esposo a ese pozo? ¿Usted lo dejaría ir? Sí. Dijo que no, ya se arrepintió. Digo, para haber tenido 5 hombres, quiere decir que no era cualquier mujer, era una mujer que atraía. Esa era su fama. No tenía buena reputación. Hay gente que a veces uno no quiere hablarle de Cristo porque son andrajosos, porque son drogadictos, porque son de la vida galante. O sea, y de pronto nosotros decimos, no, yo no tengo ese ministerio, pero a veces Dios te los pone frente a ti. Iba a decir algo, pero ustedes no aguantan. ¿Aguantan? A ver, levanten la mano. Levanten la mano. ¿Cómo les gusta a ustedes? Y lo voy a decir, no hay ningún problema por esto. A mí siempre Dios me pone homosexuales enfrente. Con la necesidad de buscar a Dios. Y aquí vienen. Ahorita no han venido. Ay Dios, ¿qué dijo, pastor? Sí. Y ustedes saben cuando yo predico de eso, ¿verdad? Que predico bien bonito de eso. No, yo surto parejo. Y le doy hasta por debajo de la lengua. Total, si no me quiere, que no me quiera. No busco que me quiera. Pero la Biblia dice que los afeminados ni los que se están con varones entrarán al reino de los cielos. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Pero cuando yo los veo, yo no los veo así. Yo los veo como seres humanos que necesitan a Dios. Los abrazo, me acerco. Y ellos indudablemente se sienten, ay, Torres, ay, pastor. Me ruboriza, pastor. Le digo, tú necesitas a Cristo. Y cuando empiezo a hablar con ellos empiezan a abrir su corazón. Pero no soy yo, sino el Espíritu Santo y la palabra que los quiere cambiar y que los quiere transformar.
cualquier otra persona de pronto, yo he conocido personas también que son homofóbicas. Miran a un homosexual y parece que miraron al demonio. Buenas noches. Sí están aquí. Pues estoy lampareado. ¿Están aquí? Mira. No, porque son seres humanos. Son personas que necesitan a Dios. Son personas que han sufrido, que han sido violados, maltratados. Conocí un homosexual, no, ni les digo nada, ¿ya para qué les digo? ¿Les digo o no? Porque me estoy soltando el pelo. Y cuando yo me suelto el pelo, me quedo despeinado. Ni pelo tengo ya. Pero cuando yo hablo con ellos, ¿sabes? Historias que aprendo maravillosas y que son lecciones de vida. Me dijo un homosexual de ellos, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Me dijo, yo me hice homosexual por una sola cosa. Porque mi papá me golpeaba mucho. Y me decía, no llores, maricón. Dice, y esa palabra que me decía, no llores, maricón, yo me la creí. Y cuando yo lloraba, él no me pegaba. Porque si lloras, eres niña. Entonces yo, para que no me pegara, lloraba. Y como él dice que era niña, me hice niña. Pero en el fondo de mi corazón, fíjate lo que me dijo, eso no es lo relevante. Lo relevante no es eso que acaba de decir. Lo relevante es lo siguiente. Me dijo, pero en el fondo de mi corazón yo sabía, pastor, que a él le dolía que yo fuera así. No porque yo fuera homosexual, que yo llorara. Porque él era machista, prepotente, soberbio, de esos hombres que se creen la última coca al desierto, que esto y que lo otro. Dice, en el fondo yo lo hacía para darle en su orgullo. Fíjate lo que provoca un padre que exagera con la disciplina. Y ahí aprendí que muchas veces ellos no tienen la culpa. No sé si me estás oyendo. Por eso esa gente hay que amarla. Y si te hablara de la prostituta, otras historias que ni sabes. Escúchame. Pero a veces nosotros evadimos, a veces nosotros sacamos vuelta. Y sabes que bendito el Señor que Él no le sacó la vuelta a la mujer samaritana. Bendito el Señor que cuando Él llegó al pozo de Jacob, Él la miró que estaba ahí y Él la confrontó. ¿Sí me estás oyendo lo que estoy hablando? Él no estaba viendo a una mujer elegante. Él estaba viendo a un corazón podrido que necesitaba el amor de Dios, a una mujer cansada de vivir, a una mujer que necesitaba que le dieran el valor que ella tenía. Eso es lo que la gente necesita hoy en día, y eso lo vamos a entender cuando nosotros abramos los pozos de bendición a través de la oración. Si va a aplaudir, aplauda en esta mañana. ¿Entiende lo que estoy hablando? Y él no evitó la confrontación. Él llegó, y cuando llegó estaba solo con ella. No estaba solo. Solo. Que hasta los discípulos, oye, ¿con quién está el maestro? Oye, esa no me la sabía. Oye, ¿qué estará hablando? ¿Tú crees? ¿Sí me estás oyendo? ¿Tú crees que los discípulos no sabían quién era la mujer samaritana? Sabían, porque era una fama la que ella tenía, y no era una fama así sencilla. Todo mundo sabía quién era esta mujer. Por eso nadie llegaba a esa hora. Pero Jesús estaba viendo más allá. Estaba viendo más allá de lo que los hombres podían mirar. El Señor está mirando más allá de lo que tú puedes mirar en esta mañana. Si vas a aplaudir, aplaude en el nombre del Señor. Amén y amén. A veces nosotros no logramos dimensionar lo que Dios está mirando, como William Booth de Inglaterra. Él no estaba pensando en un grupito de personas, él estaba llamando a un ejército. Por eso le llamó ejército de salvación, porque él dijo, en cada nación y en cada pueblo debe de haber un ministerio que rescate al perdido. Debe de haber un ministerio que vaya donde no quiere ir la iglesia. En cada ciudad debe de haber una iglesia que salga por el pecador. Si estás oyendo, iglesia. Y ese ministerio está en todas partes, en todo México, en Estados Unidos, en Europa, ni se diga, porque ahí empezó. Es un ministerio que Dios destapó ese pozo de bendición, y donde el agua no se ha terminado, donde el avivamiento no se ha terminado. Dios quiere despertar en ti ese deseo, ese corazón, y lo va a despertar cuando tú estés conectado con Él. ¿Sí me estás oyendo? ¿Estás aquí, iglesia? Y tú sabes, la evangelizó.
Le habló de la palabra, le dijo: mira, tu historia es esta, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Y le presentó el plan de salvación. El agua que tú tomas vas a tener sed, pero el agua que yo te voy a dar nunca vas a volver a tener sed. Y el Señor empezó a evangelizarle, empezó a hablarle de la palabra y de la salvación y la vida eterna. Y aquella mujer, quiero que busques el verso 32, me parece, o el verso 38. San Juan 4:32 o 4:38. Ya quieren que acabe, ¿verdad? Están bien cansados, ya se quieren ir. No se vayan, hermanos, quiero que llueva. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice? Juan 4, 32 o 38 por allá. Léanlo por favor, si no, donde dice el Señor, busquen ese texto que dice el Señor que muchos creyeron en la palabra por aquella mujer. ¿Cuál es el versículo? Búsquenlo ahí. El 39, gracias. ¿Qué dice? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de quién. ¿Por la palabra de quién? La mujer que no querían, la mujer que todos evitaban. Esa persona que tú evitas es que es bruja y dicen que lo convierten en sapo. Algunos ya somos y nos hemos dado cuenta. Es que dicen que esa señora está tremenda, es brujita de las buenas. Es que dicen que aquel anda con los malos. ¿Y qué tiene que ande con los malos? ¿Usted hable? No, porque si me ven con él han de pensar que yo tengo negocios con él. No, usted no está tentando a Dios. Dios se lo va a poner si el Señor te lo pone enfrente es para que le hables. No es porque tú vayas a buscar un favor, es porque Él te anda buscando, porque necesita de Dios, porque ellos saben que necesitan de Dios. Pero muchas veces nosotros los evadimos y nosotros a veces ni siquiera sabemos que son como la samaritana que Dios va a utilizar para ganar muchas almas para el reino de Cristo. Hay muchas personas a las que hemos evadido y es el tiempo de ir por ellas, es el tiempo de llevarles la palabra. Amén. Ahora quiero terminar. Quiero que vaya al libro de Marcos y con esto quiero terminar, por favor, porque estoy muy emocionado en esta mañana y contento. Y yo sé que el Espíritu Santo está tocando nuestros corazones porque es el tiempo de abrir esos boquetes y esos pozos de oración poderosos que nos van a conectar con Dios y que van a abrir, como siempre hemos dicho, los cielos en favor de nosotros, de su familia. Es el tiempo de creerle al Señor. ¿Sí me están oyendo, iglesia? Sí me están escuchando en esta mañana. Marcos capítulo 1. Versículo 32. Versículo 32. Y mira lo que dice Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, ¿le trajeron qué? Le trajeron todos los que tienen enfermedades. Era de noche. Cuando llegó la noche, tenía una campaña el Señor de oración, una campaña donde la gente vio que estaba y le llegaron los enfermos, y dice la palabra, los que tienen enfermedades y también los endemoniados. ¿Están oyendo, iglesia? Y dice la palabra en el verso 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y dice que sanó. Verso 34, léalo. ¿Sanó qué? Sanó a muchos de los que estaban ¿qué? De los que estaban enfermos. ¿Y qué más? De diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque los conocía. Los demonios le conocían. ¿Tú crees que el Señor no terminó cansado? Otra vez. ¿Tú crees que el Señor no terminó cansado? Amén. Después de una jornada de trabajo, tú estás cansado. Ya a veces lo que menos queremos hacer es orar. Es que estoy cansado ya.
Pero esa es una disciplina que no podemos dejar. Por muy cansado que estés, por muy exhausto que estés, no puedes dejar la oración que te abre los cielos. Porque después de que terminó la campaña, versículo 36, cuando termina la campaña, después de haber orado por muchos enfermos y haber liberado a muchos endemoniados, y ustedes saben que en la guerra espiritual la liberación cuesta mucho y uno termina muy cansado. Bueno, ustedes nunca han oído de eso, pero bueno. Verso 36, y dice que le buscó Simón y los que con él estaban. Y cuando le hallaron, le dijeron: Señor, todos te buscan. Y dijo el Señor: yo sé que quieren que yo continúe, pero él les dijo, versículo 38, vámonos de aquí a los lugares vecinos, para que también yo les predique ahí. Porque para esto, no te oigo, porque para esto he venido. Jesús les dijo: vámonos a abrir otros campos nuevos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No nos podemos quedar solamente porque ya estamos con una persona. Busca otra y busca otra y busca otra. La gente, ¿sí me están oyendo? Seguros, ¿cómo se llama? NP. Contrátenlo, estoy haciendo publicidad. Pero cuando nuestra gente de seguros, alguien le dice que no, ella no se puede quedar con esa persona. Tiene que estar buscando prospectos. ¿Sí me estás oyendo? Tiene que buscar otras formas de captar nuevas personas que puedan ingresar a ese seguro. Y lo mismo el que vende donas, y lo mismo el que vende pan, y lo mismo el que vende ropa. No sé si me estás captando. Cuando nosotros hablamos del evangelio, no nos podemos quedar enfrascados con una sola persona en un solo lugar. Tenemos que ir a los diferentes lugares. Las plazas, las cárceles, los hospitales, las calles, las colonias, de donde a veces alguien quiere evadir. Bueno, pues ahí nos vamos. El Señor nos pone ahí. Jesús le dijo: vámonos a los lugares vecinos, vámonos a otros lugares, porque para esto he venido, para abrir nuevos pozos de bendición. Porque hay otras personas que necesitan del Señor, hay otras personas que necesitan del amor de Dios, y necesitan escuchar de la palabra, y necesitan ser bendecidos, y necesitan ser llenos de la presencia de Dios. ¿Sí me estás oyendo en esta hora? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Rey Soberano? Verso 39. Verso 39. Y les predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. ¿Y echaba qué? ¿Y echaba qué? ¿Dónde estaban esos endemoniados? Sentados adentro. Ahora, yo no quiero decir, ni estoy diciendo que usted está endemoniado. No. Pero ¿cuántas veces hay gente que está endemoniada y no sabe? Y necesita liberación. Porque necesitan que esas vendas sean quitadas. ¿Sí me estás captando lo que estoy hablando? Cuando esos pozos de oración se abren, lo que podemos encontrar son bendiciones de Dios. Y Dios, a través de esa búsqueda y de esa intimidad con Él, empiezan a hacer que esos boquetes se abran. Yo te quiero decir en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren que se abran esos pozos de bendición sobre ustedes? Quiero que levanten su mano. Pónganse de pie en esta mañana.